El tema que vamos a tratar hoy es desempleo. A ver si queda ahí. Y para comenzar me gustaría recordar aquel pasaje casi poético, ¿no? De Moisés, que nos lo trae Allan Kardec en la Génesis, en ese libro fantástico, del que me valía un poquito para la charla de hoy, este y el libro de los espíritus de Allan Kardec. También que Dios se deslizaba sobre la superficie de las aguas y dijo: hágase la luz. Y la luz se hizo. Y vio que la luz era buena. Y apartó la luz de las tinieblas. Y llamó a la luz día, a las tinieblas noche. Y así pasó la mañana y la tarde de aquel primer día. Nos cuenta Allan Kardec que esto, que parece casi una fábula, que nos trae Moisés, el primer precursor de la enseñanza cristiana, es una de las historias que más se acercan a la realidad. Obviamente hay que ajustarla, ¿no?, a los parámetros de la ciencia que hoy conocemos. ¿Cuántos periodos geológicos encuadrarán aquel primer día, ¿no? Y pasan los días y el sexto día Dios crea al hombre y a la mujer. Y vemos en esta saga, en esta historia, que en un momento este hombre y esta mujer comen de aquel árbol del bien y del mal, aquel árbol que estaba prohibido. Y parece que Dios se enoja con esto. Como Dios infinitamente misericordioso iría a enojarse, ¿no? Pero los expulsa de este paraíso, de este Edén que había creado para el hombre y la mujer. Y nos explica Allan Kardec que el ser humano, cuando habla de las razas adámicas, en ese momento no estaba preparado moralmente para este mundo. Y entonces es retirado, exiliado, hacia un mundo menos evolucionado, esta tierra. Un mundo de pruebas y expiación, un mundo escuela. Sin embargo, vemos que el trabajo está desde el primer día en la tierra. Moisés habla de Dios, pero seguramente hay una pléyade de espíritus que acompañan a Jesús desde los orígenes. Como si nosotros viéramos una escuela y dijéramos que esta escuela se hace de un día para otro. Sin embargo, en esa escuela seguramente hubo un terreno lleno de pasto. Alguien vino, hizo el movimiento del suelo, los cimientos, construyó las aulas, los baños, dispuso todo. Como por ejemplo, en el Centro Educativo Integral. Les puedo asegurar que antes de lo que es el edificio actual había pasto, y mucho pasto. Sin embargo, Raúl en aquel momento, diagramando lo que sería el salón y demás, y hubo trabajo hasta que la escuela estuvo lista, preparada para el aprendizaje. Y para aprender hay que trabajar, prepararse. Con lo cual nos plantea Allan Kardec que de ninguna manera aquello que Dios le dice a Adán: comerás el pan con el sudor de tu frente. Como si el trabajo fuera un castigo, ¿no? De ninguna manera, porque el trabajo es esta posibilidad de progreso para alcanzar aquellos mundos superiores. Y bueno, el hombre tiene esta posibilidad de progresar y de trabajar y de hacerlo permanentemente. Y como les decía, se hace esto en la tierra desde los inicios. Pero hoy vamos a hablar del desempleo. Y ahora vamos a hacer la distinción entre trabajo, empleo, desempleo. Miren esta cola en esta oficina de empleo, ¿no? Vamos a ver que, si avanza,
acá Jorge me va a ayudar, vamos a ver cuál es la definición de desempleo. El desempleo se da cuando la persona que está activa para trabajar, que tiene la edad necesaria, tiene la salud necesaria, tiene la disposición, lo busca, lo necesita, lo quiere, busca ese trabajo, pero no lo encuentra. Esta es la población activa desempleada. Y por el otro lado, tenemos la población que consigue empleo. Y cuando hablamos de empleo y desempleo, hablamos de remuneración. Es decir, este trabajo permite la remuneración, que es el sustento para la persona y para su familia, brindándole, por supuesto, dignidad. Acá tenemos la definición. Y si avanzamos un poquito, la podemos comparar con la definición que nos da Allan Kardec en el Libro de los Espíritus, en la Ley del Trabajo. Y nos dice Allan Kardec que toda actividad útil es trabajo. Pero acá nos referimos justamente a la actividad remunerada. Y esto me trae el recuerdo le contaba hoy a Eva, el recuerdo de un documental. Me gusta ver documental con las nenas. Y hay un documental en el que una osa, en la parte, en el Ártico, allá en el norte, en el pleno hielo, luego de hibernar, tener a sus 2 crías, amamantarla, todo esto lo logra durante el invierno por la capa de grasa que tiene, que ha acumulado en función de lo que comió. Y esta capa de grasa se va achicando, ¿no? Porque tiene que ella mantener el calor, mantener a sus 2 osos pequeños, y esta osa blanca que tiene que salir necesariamente porque si no come, los 3 se mueren. Y comienza a buscar la comida. Y a partir de que busca la comida, me acuerdo del documental porque empiezan a poner una música, estos pianos un poco melancólicos, ella empieza a buscar y no la encuentra. Lo mezclan un poco con el tema del clima, del deshielo, de todo lo que ocurre hoy con la naturaleza, y ella busca y busca y no encuentra. A tal punto que se la ven algunas imágenes donde ya se redujo su cuerpo, está muy flaca, casi no tiene fuerzas para agarrarse de los pedazos de hielo y trepar. Y las crías que necesitan y siguen amamantándose. Y ella que no consigue la comida. Le puedo asegurar que si vemos ese documental, acompañamos con tristeza y con tanto deseo a esta osa que no consigue el sustento para ella y para sus hijos. Bueno, el documental sigue y finalmente lo consigue. Pero yo me pregunto, ¿cuánto nos emociona ver a un animal que no consigue el sustento para sus hijos? ¿Y qué pasa o qué le pasa a la sociedad que tan poco se conmueve con el desempleo de los hombres? Porque imagínense que este sustento que hay que llevar al hogar, a los hijos, pasa lo mismo con el ser humano. Allan Kardec, en esta imagen que no podemos llegar, la próxima, dice que el desempleo es un flagelo que se transforma en una plaga similar a la miseria. Y les voy a mostrar algunos datos. Acá está el Libro de los Espíritus con la Ley del Trabajo. Y vamos a ver algunos datos. Fíjense, esto es 2020, 2021, datos del INDEC. Ahora aparentemente el desempleo es del cercano al 9% más o menos. Creció mucho durante la pandemia o creció más durante la pandemia, aparentemente durante el 2021 desciende un poco, pero ¿cómo son tomados estos datos? Vamos a pasar a la próxima. Cuando yo hablo de desempleo, hablo de esta persona que no consigue ningún tipo de trabajo. Entonces, esta que no consigue ningún tipo de trabajo, que sería el 9%, es decir, vemos a 10 que están en posibilidad de trabajar, 1 es como aquella osa, no tiene forma de llevar el sustento a la casa. Después tenemos casi un 20%, es decir, 2 personas más de estas 10
que tienen un empleo inestable, es decir, una changa. En algún momento trabaja y consigue, en otro día no, a los 2 días sí, a la semana siguiente y solamente consigue para comer. El 29% tiene un empleo precario, 3 más. O sea que acá ya llevamos 6. De los 10 que vimos, 6. Este empleo precario, el trabajo negro, el trabajo en el que digo, este mes cobro, el mes que viene, los chicos, las zapatillas, la escuela, la comida, el alquiler. Porque muchas veces nosotros pensamos donde esta pirámide de necesidades básicas está cubierta, y nosotros tenemos la educación, tenemos la vivienda, tenemos la salud, tenemos todo eso cubierto, y hablamos de ahí para arriba, podemos hablar de inversiones, de lo que ustedes quieran. Pero en todo esto estamos hablando de que esa pirámide no llegamos ni cerca a cubrir las necesidades básicas. Con lo cual, 10, de estos 10, 6 no consiguen o están en la situación de esta osa que no conseguía. ¿Qué nos pasa como sociedad que podemos mirar este documental y casi emocionarnos a las lágrimas? Sin embargo, vemos todos los días esta situación y sí, seguramente poco nos conmueve o no, casi que la desconocemos. Es un dato prácticamente frío que presenta la economía, donde dice el desempleo es el 11%, el 9%, el 10%, el 40%, el 60%. Pero es simplemente un dato. O pareciera que simplemente es un dato. Como dice Allan Kardec también en el libro de los espíritus, cuando plantea lo último en esta ley del trabajo, en la filmina siguiente, él dice que la economía puede seguir buscando este equilibrio entre empleo y desempleo, pero le falta una pata, y esa pata es la educación. La educación moral. Esa educación que es capaz de cambiar hábitos. Allan Kardec dice que para que nosotros podamos resolver esta situación del desempleo, este flagelo, esta plaga, necesitamos educación. Y educación moral. Y me voy a permitir hablar un poquito para aquel que está en esta situación de desempleo. Que yo sé que es difícil, es fea, emocionalmente perturbadora, porque si Dios en aquel momento ya decía, alcanzarás el pan con el sudor de tu frente y nosotros no podemos alcanzarlo, a nivel de autoestima para la mujer o el hombre que no pueden llevar el pan a la casa con su trabajo digno, les puedo asegurar que lo deja prácticamente al desnudo. Sin embargo, es necesario que nos preparemos, que trabajemos. Sí, es difícil en esos momentos, pero es cuando aparece o cuando debiera aparecer el coraje, cuando debiera aparecer la confianza en Dios. Porque si Dios en aquel momento lo puso como objetivo, como punto a cumplir, nos dice Allan Kardec que Dios es soberanamente justo y bueno y que es infinitamente misericordioso. Este desempleo de hoy, esta situación de hoy, necesariamente debe ser provisoria. Dios en algún momento tiene que darme la posibilidad de trabajar. Y cuando esa posibilidad aparezca, necesito estar preparado. Necesito prepararme. Es necesario que ocupemos ese tiempo útil en preparación. Y recuerdo en el libro Nuestro Hogar cuando Genesio le dice a André Luis, cuando el servidor está listo, el servicio aparece. Pero claro, es necesario que esté listo. Por eso me permito de alguna manera brindar algún estímulo a aquella persona que esté atravesando esta situación de falta de trabajo o de desempleo. Y para eso me voy a valer de Chesco Spar, se llama, no sé bien cómo pronunciarlo. Chesco Spar es el entrenador de baloncesto, de básquet o balonmano, como le dicen en España, del Barça. Vi una entrevista de él preciosa, de principio a fin.
Y él justamente habla en uno de sus libros de las personas extraordinarias y de los hábitos que tienen estas personas extraordinarias. Y él dice que una persona extraordinaria no es aquella que hace cosas extraordinarias, sino que es aquella persona que hace la tarea del día a día en forma extraordinaria. Él dice que si nosotros, que todos tenemos nuestros talentos, y que si pudiéramos de alguna manera trabajar para desarrollarlos, para engrandecerlos, ponerlos al servicio de la comunidad, aparentemente es una persona de mucho servicio, ponerlos al servicio de la comunidad, el mundo cambiaría por completo. Podríamos decir que Chesco Aspar ha leído seguramente el pasaje de los talentos de Jesús, del Evangelio. Pero en una de las partes que es la que les quería comentar de estos 10 hábitos, él habla del fracaso. Y que es justamente lo que nos puede encontrar cuando estamos en ese desempleo. Esa parálisis de tratar de buscar y no conseguir. ¿Y de qué hago? ¿Y cómo me muevo? Y él dice que a sus alumnos les plantea que una de las cosas, uno de estos hábitos que hay que encontrar es entender el fracaso. ¿Y cómo entendemos el fracaso? Y es bárbaro como se lo hace gráfico al entrevistador en ese momento. Y le dice que este es el éxito. Y todos pensamos que lo contrario del éxito es el fracaso. Ganar, lo contrario de ganar sería perder, pero él dice, no. Lo contrario del éxito no es el fracaso. Lo contrario del éxito es no hacer nada. Lo contrario del éxito es no actuar. Pero como nosotros tenemos a nivel educativo que está el éxito acá, que es lo que yo quisiera alcanzar, el objetivo que me propongo, y tengo el fracaso de este lado, yo digo, si lo intento y fracaso, me alejo y tiendo a quedarme parado, a detenerme. Y él le dice al entrevistador, Sergio, no te lo creas así, dice, el éxito y el fracaso están así. Dice, el fracaso está de camino al éxito. Si yo lo intento y fracaso, estoy más cerca. Lo contrario del éxito es no hacer nada, es quedarme detenido. Con lo cual él dice que es necesario que nos preparemos, que actuemos, que trabajemos. Si fracasamos, es un paso más que dimos hacia conseguir ese objetivo que deseamos. Por eso, como él dice que si este concepto nos encuentra, el estímulo a movernos, a mejorar, a avanzar, aparece. Porque nosotros vamos a hacer lo posible por estar más cerca de aquel objetivo. Y vamos a ir a la próxima. Y algo parecido le dice Genesio a André Luis. Le dice que tiene que prepararse. Porque en el lugar en el que él quería conseguir trabajo, que es este médico que va al mundo espiritual y desde allí, a través de Chico Xavier, dicta esta obra maravillosa, Nuestro Hogar, que a todos nos enseña, nos estimula, nos da infinidad de conocimientos y que es absolutamente recomendable. Salió primero de los libros espíritas, después ¿no? del libro de los espíritus. Pero bueno, seguramente todos la conocen. Genesio, que es el ministro de esta colonia que se llama Nuestro Hogar, lo atiende aquella vez que André Luis va a buscar trabajo. Y que pasa lo mismo que decíamos al principio, cuando Dios supuestamente expulsa a Adán y a Eva del paraíso, porque en realidad no estaban preparados. Genesio le dice, vos estás preparado para el trabajo en la tierra. Y que muchas veces en la tierra se felicita aquel que logra algún excedente financiero, algún renombre en alguna profesión. Pero acá lo que se premia es el esfuerzo propio, la humildad sincera, el esfuerzo, el trabajo, el coraje. Y le dice, bueno, no te preocupes. Andá, observá, lo manda a alguna de estas zonas de la colonia para que él se prepare. Y le dice, no te preocupes, como decíamos hoy, teniendo esta confianza en Dios, cuando el servidor está listo, el servicio aparece. Una frase maravillosa, me acuerdo cuando leí esta frase. Qué divino, digamos, ¿no? De poder tener o poder decir esta frase.
que cuando me quedaba pensando en el empleo y el desempleo, en esta mañana, en este flagelo que a lo mejor en algún momento todos atravesamos o nos toca vivir, y si no nos toca, espectacular, fantástico. Poder agradecerle a Dios, no atravesar ese flagelo en esta existencia. Y decía, ¿qué historia contar, no? Hoy a la mañana pensaba, ¿qué historia traer a la gente tan querida de Quilmes? Y miré la computadora por casualidad, entre comillas, miro la fecha de la computadora, y decía 7 de mayo. Automáticamente me acordé. Aquellos momentos de adolescencia. Si fuera un adolescente, seguramente un día como hoy, estaba sentado con mi familia en una iglesia de San Cayetano. 7 días de San Cayetano. Mi papá no era devoto de la iglesia ni de ir a misa. Sin embargo, había conseguido un trabajo muy especial. Y tenía tanta gratitud por esto que estuviéramos en la ciudad que estuviéramos. Mar del Plata, me acuerdo, lejísimo, la iglesia de San Cayetano. Si estábamos un 7, donde estuviéramos, íbamos a la iglesia de San Cayetano. Y me acuerdo de estar en las gradas, sentados como si fuera hoy, estas gradas de madera, rezando un Padre Nuestro. Y yo mirarle la cara a mi papá, con 15, 16, 17 años. Y él, seguramente en oración, con los ojos llenos de lágrimas, de gratitud. Resulta que, yendo un poquito para atrás en la historia, nosotros vivíamos en la casa de mis abuelos, cuando éramos chicos, desde el principio. Mi papá no tenía trabajo. La que trabajaba era mi mamá. Mi mamá era la que traía el pan a casa. Y bueno, él trabajaba, entre comillas, en realidad trabajaba en una casa de abogados. Él ni siquiera había terminado el secundario, súper inteligente mi papá. Y mi mamá lo carga hoy en día y le dice, sí, a veces traías alguna migaja a casa, pero ella era la que traía el pan, que era el pan, porque nos alcanzaba para comer. Mi abuela siempre decía, nunca nos faltó para comer. Y así fue, nunca nos faltó para comer. Pero había una particularidad, éramos chicos, mi abuelo era muy temperamental, mi mamá lo hacía enojar. Y esta discusión se daba casi a diario a la hora de comer. Para ver, entre muchas cosas, qué situación atravesaba mi papá. Aparte de buscar trabajo y no conseguirlo, del desempleo, esta situación particular, de vivir en casa de los suegros porque lo necesitaba. Y mi abuelo, buenísimo, no lo quiero dejar mal parado en la historia, pero discutían con mi mamá decía, hoy hay una humedad terrible. Hoy humedad, decía él, no hay humedad hoy. Y esto bastaba, encendía la mecha para que la discusión se dé, y se daba una discusión importante, acalorada y cada vez más gritos, hasta que llegaba un punto en el que mi abuelo golpeaba la mesa y decía, esta es mi casa y acá mando yo. Se hacía un silencio como ahora, yo miraba a mi papá bajaba la cabeza. Recuerdo mirando la mesa a él, esa mesa de fórmica, clarita, brillante. Brillante como seguramente sus ojos estarían, ¿no? Mirando a la mesa en ese momento. Siempre silencio. Los años pasaron. Llegamos a tener 14, cuando tenía 14 o 15 años, llega un hombre a casa, Doménica se llamaba. Mario, el nombre de mi papá. Van a abrir un supermercado, un hombre de Buenos Aires, viene acá a Junín a abrir un supermercado. Te necesito, vení, así, mirá, voy a ser encargado yo, pero viste que yo vivo en otra ciudad, estoy en otra de las sucursales, quiero que vos te quedes después de encargado. Así pasó. Fueron al supermercado, mi papá no estaba capacitado para ese trabajo, pero siempre, durante todos esos años, algo hacía, alguna actividad, nunca lo vi en casa. A la mañana siempre salía y siempre iba a buscar algún trabajo. Se capacitó
Hizo todo lo que pudo y a pocos meses era el encargado del supermercado. A punto tal que este supermercado empieza a vender de una manera tremenda. Cuando pasaron los años se hicieron 6 sucursales. Fue el supermercado con más venta en toda la ciudad de Junín. Y donde a él lo ponían, donde había una sucursal que estaba baja, lo llamaban a mi papá, anda a aquella sucursal, y las señoras lo seguían. Él en un momento le dice a este hombre, Dos Santos se llamaba, vamos a poner carnicería. Vos que tenés frigorífico allá en Buenos Aires, traes carne buena y empezamos a vender. Esto fue al principio. Carne acá, Junín, dice, carne buena, Junín, no. Lo trae. Mi papá, 6:30 estaba en el supermercado, 7 menos cuarto salía, la cola casi de una cuadra ya de gente. Antes de que abra, él tenía que ir a repartir los números para la carnicería. Y de ahí a todo el supermercado. La gente, ¿no? Y pasa un año o dos de esto, fue al principio. Empezamos a ir de vacaciones. Creo que a los 15 o 16 fue la primera vez que fuimos a la playa, a partir de este trabajo. Y claro, le tocaban las vacaciones a mi papá, 15 días en el año. Lo único que hacía era irse, porque si se quedaba, ustedes saben cómo es el trabajo en un supermercado, sábado, domingo, 10 de la noche, ir a cerrar, a abrir, a cualquier hora, cualquier día, todos los días. Sin embargo, para él era el trabajo, por el que siempre agradeció. Y en estas vacaciones que se acercan sus 15 días de vacaciones, él le va a decir al hombre, a Dos Santos, que se quería tomar vacaciones. Vacaciones, usted se quiere tomar vacaciones, ahora, mira la carnicería, la que hace gente. Bueno, en paralelo a esto, un amigo de mi papá, diciéndole, Mario, hay una casa acá cerca, una casa vieja. La vende un hombre de Buenos Aires, un precio. Mira, dice, la casa es vieja, pero está buena, yo conozco, dice, esa casa está buena para comprarla. Habiendo pasado 2 años de trabajo, mi papá tendría algún pequeño ahorro. Pero... ¿Y de dónde voy a sacar ya plata para comprar esa casa? El mercado inmobiliario de Junín todavía no estaban las facultades y demás, era bastante bajo, pero a pesar de lo bajo, comprar una casa es comprar una casa. Y lo trata de convencer y que sí, ¿por qué no le pedís al dueño? Pedile a Dos Santos, pedile a tu patrón, después se la devolvés, te lo va a prestar. Y mi papá siempre muy vergonzoso, muy honesto, súper respetuoso, no se animaba. Y con este tema él lo pensó de las vacaciones, de que este hombre no quería que se tome vacaciones. Y él sabía que financieramente este hombre se manejaba con cheques, no era plata para él. Cuando viene de Buenos Aires, le dice, bueno, me tendría que tomar las vacaciones, pero otra vez con las vacaciones. Dice, no, vacaciones en este momento no. Le dice, mire, le cuenta, dice, usted sabe que yo vivo con mis suegros, no tenemos casa. Y hay una casa acá cerca, una casa vieja. Si usted me presta 3 cheques de 10.000 pesos, yo no me tomo vacaciones, porque llego a la casa, hecho. Los Santos le presta los 3 cheques. Y él compra la casa. Y yo les puedo asegurar que mi papá era otra persona. Conociéndolo, ver a un hombre con su familia sin trabajo, y después verlo con un trabajo que le daba dignidad, que él sabía que hacía esto y aquello y le resultaba, y además que le da una casa. Papá era otra persona. Una alegría, unos ojos brillantes siempre, íbamos a hacer esto, íbamos a la casa, y toda la familia era otra. Era una bendición para nosotros. Y claro, pasaron un par de meses y vuelve este hombre, Dos Santos, de Buenos Aires. Y Rueda, compró la casa. Sí, compré la casa. Si quiere la vamos a ver. ¿Cómo no voy a querer? Dice, vamos a ir. Se hizo el mediodía. Y fueron a ver la casa. Imagínense, un hombre de Buenos Aires con frigorífico, supermercado. Para él,
muchísimo dinero, una casa vieja, refaccionar. Pero para mi papá era un palacio, para nosotros era un palacio. Y entonces él le mostró y empezaron a ver, y acá después, con el tiempo vamos a pintar. Y el hombre se entusiasmó, le dijo, está bárbara la casa, y dice, qué sé yo, y recorrían, y dice, y acá pueden hacer el comedor, dice, y le empezó a decir a mi papá las cosas que se podían hacer y demás. Mi papá lo mira y le dice, sí, tenemos muchos proyectos en familia, dice, pero primero hay que pagar la casa. Le debía los 3 cheques. Y este hombre lo miró, le golpeó la espalda y le dijo, esta casa está paga. Mi papá nunca trabajó pensando que este hombre iba a tener este gesto. Pero sí hizo lo mejor. Lo que estaba a su alcance día a día para que este supermercado crezca. Y ustedes vieron, cuando Dios quiere, las cosas ocurren. Y no hace mucho tiempo él lo contaba en Junín, esta historia. Y yo le veía los ojos llenos de lágrimas, como aquellos 7 en San Cayetano, mientras hacíamos un Padre Nuestro con los ojos llenos de lágrimas, dando gracias por lo que significa el trabajo en nuestras vidas. Gracias. Muchas gracias.